Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, mi nombre es Francisco Solano, soy de Cartago, Costa Rica. El día de hoy vengo a comentarles una situación que he vivido a nivel personal, a nivel espiritual, a través de mi corta vida, ¿verdad? Porque realmente soy una persona joven, con muchos anhelos, muchas ganas de seguir adelante, de seguir mejorando, ¿verdad? Eh, Quiero tocarles un tema que viene de hace muchos años. Es un tema desde que venía desde niño y que con el paso del tiempo iba experimentando, iba viviendo día con día. Pero quiero empezar con algo del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el numeral 407 en el 409 en adelante. Dice que todos tendremos una batalla espiritual y que esa batalla espiritual desde que nacemos hasta el fin de nuestras vidas va a llegar. Y no es contra carne y hueso, sino contra principados y contra potestades. Bueno, todo se remota hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde niño eh, tenía vivencias o situaciones en especial. Vieras que cuando estaba pequeño, muchas veces me levantaba asustado, muchas veces escuchaba que me hablaban, en muchas ocasiones quizás me descobijaban mientras dormía o sentía una opresión en mi pecho. Desde pequeño yo vivía con ese tipo de situaciones que me agobiaban o me dificultaban en la vida. Recuerdo que muchas veces, desde muy pequeño, digamos, yo entraba en oración, tenía esa cultura. Venimos de una familia completamente católica, todos somos practicantes, todos asistimos a la Eucaristía, de igualmente al Santísimo y demás, ¿verdad? Pero recuerdo que de niño yo traía eso ya en mi cuerpo, en mis genes, que era el orar. Para mí el orar siempre ha sido un arma muy importante y creo que para todos en este mundo que vivimos actualmente, así lo es. Recuerdo que yo entraba de niño y encendía una vela y decía, yo hacía maratones de oración, quizás con 10, 12 años, y yo llegaba y entraba a mi cuarto y hacía oración por mi familia, por cosas que yo necesitaba o que yo quería y le pedía al Señor que me ayudara. Si mal no recuerdo, a esa edad hacía oraciones extensas, curiosamente, ¿verdad? Oraciones que a veces duraban 2, 3 horas y dentro de esas oraciones muchas veces sentía algo que en mi corazón me impacientaba, situaciones que en mi corazón me decían, Frank, no estás bien, cosas que decían opresiones, dolor de cabeza. Muchas veces oraba y sentía el temor de orar, sentía ese temor grande de que yo tenía detrás mío una presencia que no era la del Espíritu Santo, una presencia incómoda que muchas veces yo el orar tenía que cortar la oración y acostarme a dormir porque sentía mucho temor. Conforme iba creciendo, efectivamente, todo ese tipo de cosas se me activaron mucho más todavía. Situaciones que se vinieron a mi vida y que me pasaban, digamos, a mí como persona, ¿verdad? Muchas veces caminaban por ciertos lugares, frecuentaba lugares y observaba sombras oscuras que iban detrás mío. Muchas veces las observaba en mi hogar también, cosas que para un joven eran un poco extrañas porque realmente no se venía a la mente o no tenía punto de comparación porque yo sentía eso desde muy joven, ¿verdad? Eh, Eso se fue activando conforme iba pasando el tiempo, conforme iba pasando los años,
se fueron activando. Lamentablemente, ya cuando fui joven y experimenté un poco más de la vida, ya me desligué un poquito más de la familia, de mi madre, de mi padre, pero quizás ya tomaba decisiones propias y porque ya podía trabajar, ya ganaba dinero y ese tipo de situaciones me llevaban a lugares que realmente no eran actos para uno como ser humano o cuando uno tiene esa presencia del Dios y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Realmente ese tipo de situaciones se alertaron y se activaron más. Ya realmente vivía más experiencias extranormales a nivel de la vida. Ya no solo me lastimaban, bueno, me tocaban, me hablaban, muchas veces me sentía mal físicamente y espiritualmente. Recuerdo, sin más, que una vez tuve una valentía y me sentí movido en ese momento por Dios para involucrarme directamente en la Santa Eucaristía a través del Santísimo Sacramento del altar, que fueron los Jueves Santos. Si mal no recuerdo, recuerdo que me presenté a la parroquia de mi pueblo y conversé con el sacerdote. Yo, un joven de quizás 18 o 20 años, recuerdo que me presenté como un joven, ¿verdad? Como tal, y les comenté que yo quería, sentía como un llamado de Dios para poder hacer esas horas santas y poder instruir a otras personas a través de mi oración. Si mal no recuerdo, yo no obtuve algo positivo en esa reunión. Quizás más bien sentí que las puertas se me cerraron, que las puertas de la iglesia se me cerraron porque yo era joven, quizás no tenía la experiencia, no me veía, digamos, quizás apto en ese momento para tomar esa decisión de predicarle a muchas personas que necesitaban de mi palabra. En esa ocasión que me dijeron que no podía, que no estaba todavía apto, me alejé de los caminos del Señor. Tomé la decisión de no seguir esos caminos que o no entendía en ese momento que tal vez no era el momento adecuado o el momento preciso para servir a Jesús de esa manera, porque el Señor nunca va a desear que nosotros como personas nos alejemos de sus caminos, ¿verdad? Pero quizás el orgullo, la decepción hicieron que yo me alejara mucho de la Santa Eucaristía, de los caminos del católico. Entonces, efectivamente, dejé de asistir a Eucaristías, ya no quería nada con la iglesia. Muchas veces me vi en un desierto donde iba a otras religiones evangélicas, también religiones bautistas, entre otras, hasta muchas veces creí que era judío, que mis raíces iban a ser el judaísmo, porque yo sentía ese vacío, no sabía qué decisión tomar o qué religión era la correcta, debido a que ya me sentía un poco defraudado, por así decirlo. Pasó el tiempo, efectivamente pasó el tiempo, conforme más me iba alejando del Señor, más situaciones complicadas pasaban en mi vida. Muchas veces perdí el trabajo, trabajos realmente estables en los que yo estaba bien económicamente. Vinieron problemas económicos, ya lo que es el salario quincenal de mi vida, ya ese dinero ya no me rendía. Usted me pregunta en qué gasté ese dinero, no lo sé, no recuerdo. Son situaciones que se venían más deudas
venían más y más y más situaciones económicas que agobiaban mi vida, que me dificultaban bastante. Si mal no recuerdo, eh, conforme iban teniendo situaciones que yo pensaba que eran comunes, situaciones normales, diarias, que a cualquier persona le pueden pasar, más situaciones de opresión sentía en mi pecho. Llegaron, ya no solo llegaron esas situaciones de opresión, sino ya tenía sensaciones de temor en ciertos lugares a los que yo iba, o presentaba o presenciaba más situaciones de oscuridad. Recuerdo que en lo personal me sucedían muchas cosas, muchos sueños que eran, yo les digo, diabólicos, ¿verdad? Sueños de muerte, sueños de problemas, sueños de dificultad, sueños que día con día se me presentaban. Al principio yo pensé que eran pesadillas, como muchas personas creían que era, o piensan que es pesadillas, pero ya eran sueños realmente diarios, de tal manera que yo llegué un momento a pensar de que realmente no estaba bien psicológicamente, que no me sentía, digamos, energéticamente cuando me levantaba no me sentía bien porque ese tipo de sueños desgastaban completamente mi forma de trabajar o mi forma de ser. En muchas ocasiones me sentía enojado, realmente sentía situaciones que como agresivas, realmente me volvían agresivo diariamente, ¿verdad? Sin ninguna situación aparente. Eh, Muchas veces eh, estas situaciones económicas que se me presentaron en la vida me hicieron tomar decisiones en las cuales yo renegaba contra todo mi ser, y yo me creaba como una situación de incertidumbre. Yo le decía, Dios, ¿por qué estas situaciones me suceden a mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Si mal no recuerdo, un día en mi casa eh, me puse a orar. En ese momento yo le dije a Jesús, Jesús, yo necesito que si mi vida va a seguir así como está, con estas situaciones económicas, con agobio, opresión, tristeza, que si esta situación iba a suceder, que pasara algo, que sucediera algo en mi vida del cual yo iba a tocar fondo como persona, del cual yo iba a decir, Señor, hasta aquí mi vida, hasta aquí voy a seguir, hasta aquí voy a poder servirte, porque sé que sin tu presencia no vas a estar aquí conmigo para apoyarme, alertarme. Recuerdo que uno de los años más difíciles en mi vida fue el año 2020. Ese año 2020 me explotó o me reventó todas las situaciones económicas que venía arrastrando, entre ellas mi casa y mi hogar. Recuerdo que esa situación eh, comprendí, comprendí que realmente venía de Dios, a pesar de que fue una situación que podía perder todo, mi familia, mi empleo, mi trabajo, mi hogar, pero comprendí que venía del Señor, que venía de Jesús. Recuerdo que cada día que pasaba, más difícil era la situación de mi vida, más complicada era lo que estaba viviendo, más las situaciones extranormales o paranormales que también me afectaban emocionalmente. Muchas veces, efectivamente, tenía sensaciones de suicidio, sensaciones de que yo no quería ya seguir más en esta vida. Recuerdo que escuchaba voces que me decían, no vales, hasta aquí llegas, tu vida no sirve, no funciona, nos perteneces.
muchas situaciones complicadas, ¿verdad? Que venían a afectarme efectivamente en ese momento. Pero más recuerdo que ese día que yo hablaba con el Señor, yo le decía, necesito de ti porque la situación que llevo me destruye y ya no quiero seguir así. Efectivamente, ese día leí el Salmo 40. Ese Salmo 40 fue por mera casualidad que lo leí. Yo recuerdo que lloraba cuando oraba al Señor y yo le decía que necesitaba de Él. Y ese Salmo, el Salmo 40, el Señor me iluminó de tal manera que Él me dijo, las situaciones que vas a vivir van a ser para bien y de reconstrucción de tu vida. Muchos te lastimarán, muchos te señalarán, pero yo, el Señor, estaré contigo en este caminar. Como les dije, pasé situaciones complicadas que casi, hasta mi hogar casi lo pierdo. Y recuerdo que recibía correos en situaciones difíciles donde me decían todo lo contrario a lo que yo esperaba. Y era cuando más doblaba rodillas, cuando más yo le pedía al Señor, ayúdame, ilumíname, porque ya no puedo, no puedo más. Recuerdo que en una de esos días, cuando más destruido estaba, me presenté a la Basílica de Los Ángeles. Nosotros en Cartago, la Virgen de Los Ángeles es nuestra patrona. De hecho, digamos, hacemos una romería como tal los 2 de agosto, 1 y 2 de agosto, donde es miles de personas en caminar, llevan sus peticiones, las situaciones difíciles que las agobia, ¿verdad? Y recuerdo que ese día, eh, efectivamente, estuvimos en medio de la pandemia, no pude ingresar al templo, pero yo lloraba al frente en la explanada en la que ella se encuentra, yo lloraba, yo le decía, Virgencita, ofrezco todo mi ser, ofrezco mis situaciones complicadas, mi vida, pero yo quiero que tú me ayudes en este caminar y que intercedas a Jesús para que me saque de la situación en la que me encuentro y en la situación en la que estoy viviendo actualmente. Efectivamente, las situaciones que estaba viviendo empezaron a mejorar día con día. Ya la situación de mi hogar, de mi casa, mi familia empezaron a mejorar. Lógicamente eran situaciones que de dinero, efectivamente dinero que me complicaban, pero había una situación que todavía me afectaba, que era la parte espiritual. Llegué a entender a través de la oración, a través del Espíritu Santo, que era atacado por magia negra, era atacado por situaciones completamente extraordinarias que habían afectado efectivamente mi día a día, mi situación, pero ya había descubierto de que había una situación ya extraordinaria que me estaba afectando. Recuerdo que, como les indiqué, ya los sueños eran más, todavía las opresiones en mi pecho, eran más las vivencias extraordinarias, lógicamente. El que ha sobrevivido o el que ha pasado esta situación recuerda o sabrá de que pasan situaciones ya completamente extraordinarias en tu hogar, situaciones de que te golpean las puertas, te cierran las puertas, escuchas voces, sentís opresión, sentís sueños de parálisis del sueño constantemente y todo ese tipo de situaciones se dan día con día y lógicamente muchas veces vómitos, dolor de cabeza, situaciones así completamente extraordinarias. Eh, ese tipo de cosas, claro, efectivamente, tuve que pedir ayuda, me ayudaron espiritualmente,
tuve una liberación sobre ese tema y al día de hoy me encuentro completamente liberado de toda esa negatividad o todo ese mundo oscuro que venía afectándome desde hace muchos años, desde hace un tiempo atrás. Para gloria de Dios y gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María, si ustedes pueden ver, yo siempre ando este rosario, este de acá, ya estos son mi arma, ya la oración, el Santo Rosario, la Biblia, ya son mi arma para combatir todo este tipo de cosas. Aprendí, estudié, me preparé y para gloria de Dios tuve una oportunidad. Efectivamente el Señor, bueno, me dijo, este es el momento en el que te presto para que puedas ya enfocarte en tu caminar. Gracias a Dios ahora, bueno, soy encargado, hago horas santas, ya la Iglesia Católica me abrió mucho las puertas para poder yo iniciar este camino, ¿verdad? Que les he dicho. Tuve que pasar un proceso enorme, un proceso en el que muchas veces me sentí solo, que no tenía el apoyo de nadie, que lo que estaba viviendo no tenía una solución alguna, que las cosas que vivía extraordinarias quizás era porque yo me había alejado, ¿verdad? De ese caminar del Señor. Y realmente al día de hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad. Realmente le doy gracias a este canal porque comparte ese Santo Rosario que muchas veces hemos descuidado en nuestros hogares. Yo desde pequeño escuché que familia que reza unida permanecerá unida a través del Santo Rosario. Y este tipo de canales yo llegué de meramente por casualidad y efectivamente me ha ayudado en este caminar a través del Santo Rosario, a través de las vivencias con las que las personas actualmente comparten a través del canal. Todos tenemos situaciones difíciles en las que vivimos, situaciones que nos agobian, pero lo más importante es sentirse que Jesús, que la intercesión de las María, la Virgen Santísima, está con nosotros para sacarnos de esa situación difícil, complicada en las que nos encontramos. Muchas veces pensamos que el creer que estamos solos, que nadie nos puede ayudar y siempre la familia, nuestro núcleo familiar siempre va a ser lo primordial, lo esencial para poder salir de estas situaciones. El agua bendita, el aceite bendito no pueden faltar en mi vida. Creo que en cada día, en la vida de cada uno, creo que todos esos sacramentos dados por la iglesia son esenciales para combatir todo este tipo de cosas que les comenté al principio, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces pensamos que los católicos no podemos vivir este tipo de cosas, ¿por qué no? O no podemos orar, o no podemos rezar, o nos sentimos en un núcleo que no podemos compartir nuestro testimonio por dichas razones. Pero quiero decirles que la oración siempre va a ser nuestra arma, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, va a ser nuestra oración esa arma para llevar el día a día. Gracias a Dios doy mi testimonio y puedo decir que pude superar situaciones complejas que me afectaron y espero que mi testimonio, mi pequeño comentario o entrevista les pueda servir a ustedes para bien de su alma. Siempre los momentos de Dios son más imperfectos. Yo tuve que esperar 10, 12 años para sentir mi conversión desde muy adentro y para sentir ese llamado de Dios. Entonces yo espero a que ustedes puedan salir adelante. Situaciones así todos vivimos, muchas veces no creemos que solo nosotros y el mundo es pequeño, ¿verdad? Pero gracias al Espíritu Santo, a la intercesión de Dios, Él nos va a abrir este mundo, nos va a abrir nuestra mente
Y cada vez que sintamos algo que no está bien en nuestro corazón, va a ser porque el Señor nos está dando esa alerta o nos está abriendo ese camino para que indicarnos de que algo no está bien. Entonces, los despido, agradezco estos pocos minutos que han tomado de su tiempo para poder escucharme. Los agradezco que sigan el canal y que sigan siempre en oración. Que Dios los bendiga, les deseo lo mejor y a seguir siempre adelante, siempre con la ayuda de Dios y siempre a través del Santo Rosario que no puede faltar en nuestro hogar. Les agradezco y que Dios los bendiga y les deseo siempre lo mejor. Hasta luego y muchas bendiciones.